Bueno, aunque el término solo escritura surgió cuando se da lo que conocemos como la Reforma Protestante, la realidad es que el término sola escritura o solo las escrituras la podemos ver a través de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora con el canon cerrado podemos ver que las mismas escrituras constantemente son citadas por las mismas escrituras. Ejemplo, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, una carta que habla sobre la justificación y sobre la depravación del hombre, constantemente cita las escrituras. En Romanos 3:10 citó el Salmo 14 cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Más adelante en el capítulo 4 Pablo sigue dando argumentos sólidos que esto de ser justificados por la fe está antes de la ley, y hace mención que Abraham fue justificado por la fe citando el libro de Génesis. Más adelante cita también a Oseas en Romanos capítulo 9 versículo 25 cuando dice, llamaré un pueblo mío al que no era mi pueblo. Con esto vemos que el apóstol Pablo, al hacer su tesis, por ejemplo en el libro de los Romanos, está citando las escrituras. En el Evangelio de Lucas, cuando el médico Lucas escribe el libro de los Hechos, nosotros vemos también la narración de Esteban en Hechos capítulo 7, donde Esteban en su defensa ante el sumo sacerdote cita el libro de Génesis, Éxodo, los Salmos, hasta llegar a Cristo, es decir, está citando las escrituras. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 24, cita Salmos 103, Isaías 51:12, donde dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por otra parte, Judas, en su carta que contiene 25 versículos, una carta magna, una carta donde les pide a los destinatarios que hagan defensa de la fe, cita números 14:29, números 26:64, Salmos 106:26, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y donde fueron infieles y quedaron postrados. Judas también cita Génesis 19:24, Deuteronomio 29:23, cuando Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas con fuego. Con esto vemos también que aún Judas está citando las escrituras. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio, en Lucas capítulo 4, del verso 16 al 20, cita Isaías 49:18, es decir, tanto Pablo como Pedro, como Judas, como Juan y aún nuestro Señor Jesucristo citan las escrituras enfatizando las escrituras, y con esto podemos ver que las escrituras, la Biblia, es nuestra única regla de fe y autoridad. Ahora, ese término de sola escritura, aunque lo vemos en las mismas escrituras, resalta un poco más en la Reforma Protestante con Lutero y otros reformadores apelando a sola escritura. Es decir, ante la desviación total de la Iglesia Católica, estos reformadores lucharon porque la Biblia sea nuestra única fuente de autoridad, inerrante, confiable, libre de error, y como la única fuente donde Dios nos habla, y es lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía que la Biblia no era suficiente, y es más, lo dicen todavía, y que necesitaban la tradición, los concilios y la autoridad papal. Por lo tanto, estos reformadores, al hablar de sola escritura, con esto estaban diciendo que, número uno, la Biblia es el único medio confiable. Número dos, la Biblia es libre de error. Número tres, la Biblia deja fuera dogmas, tradiciones. Número cuatro, la Biblia es la única fuente de revelación. Y número cinco, la Biblia es la voz de Dios. Ahora, en el tiempo que se dio la reforma con las 5 solas, donde está sola escritura, era un tiempo muy parecido a estos tiempos que estamos viviendo. En los tiempos de Lutero había una autoridad monárquica como lo era y lo es el Papa para los católicos, que lo que decía el Papa, lo que diga el Papa, ellos lo consideran como palabra de Dios. Pero, sin embargo, en estos tiempos, también dentro de la iglesia cristiana pasa lo mismo que en el auge de la apostasía y la nueva ola de autonombrados apóstoles. Y eso también viene causado por el escaso de hombres fieles a la sana doctrina. La iglesia de hoy está viviendo tiempos donde hay mucha ignorancia bíblica, la gente no lee su Biblia, la gente no escudriña su Biblia,
La gente se conforma con lo que el predicador le enseña y difícilmente corrobora de una manera exhaustiva si lo que se le está predicando tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque el enfoque de hoy en la asamblea son los chistes, la música. El enfoque de hoy son los programas que puede haber dentro de una misma congregación. El día del pastor, día de la madre, día del padre. Son las emociones. En el tiempo de hoy lo que dice el supuesto apóstol lo toman como la palabra de Dios. En el tiempo de hoy le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo y lo menos que hay es una enseñanza bíblica sistemática. En el tiempo de hoy difícilmente encontramos en los púlpitos una predicación expositiva donde el predicador analice cada verso en su contexto, que es lo más sano para un predicador. Puede exponer la palabra de Dios, predicar desde su contexto. Y cuando un ministro nunca enseña a su congregación la palabra de Dios desde su contexto, que es la forma más sana, podemos decir que esa congregación desconoce las Escrituras. La primera carta de Timoteo, cuando el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso, le da una orden enfática. Le dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Lo que estaba pasando es que ya el evangelio no se estaba predicando. Lo que estaba pasando es que las escrituras ya no se estaban enseñando. Lo que estaba pasando es que las escrituras eran desconocidas en la misma iglesia. ¿Qué había? Fábulas, cuentos, historietas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? A esas personas que han tomado lugares de enseñanza, cállalos, censúralos, ciérrale la boca y dile a la congregación que no les presten atención, porque para eso te mandé a Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, con esto entendemos que lo que Dios quería revelar está en la palabra, y lo que no está en la palabra no lo quiso revelar. Por lo tanto, lo que no está en la palabra no lo puedo aceptar y no puedo decir amén. En Isaías capítulo 8, versículo 20, Isaías le habla a un pueblo que dejó la palabra de Dios y se fue en busca de los adivinos. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, ¿qué les estaba diciendo Isaías a este pueblo? Les está diciendo, si a estos que ustedes consultan no los llevan a la ley, a la palabra de Dios, a las escrituras, entonces a ustedes no les ha amanecido. Es decir, no tienen luz. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener luz propia. La luz que tenemos es por la palabra de Dios. Y si no hay luz por las escrituras en nuestras vidas, entonces solamente hay tinieblas. Entonces, cuando decimos sola escritura, podemos definir que sola escritura es, número 1, la voz de Dios y Dios no se equivoca. 2, es la única fuente de autoridad de la cual nosotros podemos confiar. Por lo tanto, Dios honrará su palabra, cumplirá sus promesas, llevará a cabo todos sus juicios y sus advertencias. La Biblia es la autoridad suprema que está por encima de nuestras inclinaciones y lo que haya en nuestro corazón. La Biblia es la autoridad suprema que está por encima de lo que yo pienso y de mi opinión. Y en la Biblia encontramos todo lo necesario para la vida y la piedad. La Biblia tiene la autoridad para guiar al creyente en todas las áreas, tanto en su comportamiento, su matrimonio, su trabajo, crianza de los hijos, hogar, la iglesia. Y con esto podemos ver que la Biblia es nuestra única autoridad. Entonces, cuando decimos sola escritura, con esto podemos decir que la Biblia es nuestra máxima y única regla de autoridad y no hay más. La Biblia está por encima de nuestras opiniones e inclinaciones de nuestro corazón.